tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Pérez Paladino, soy docente aquí en el Instituto de Formación. Empezamos con el año lectivo, el año de clase, el año de charlas, el año electoral, ¿sí? Hoy estamos comenzando con la primera charla de coyuntura, analizando las elecciones, o en realidad no puntualmente las elecciones, sino que un poco la propuesta que vamos a llevarle con este ciclo de entrevistas tiene que ver con analizar de manera general diferentes procesos y comportamientos que se van a ir dando este año en la nueva coyuntura o en la nueva normalidad que nos toca vivir a los argentinos. Un dato no menor, importante, que obviamente conocemos todos, pero por ahí no lo terminamos de incorporar, es que en la historia de nuestro país este año va a ser la primera elección que vamos a tener bajo una pandemia, ¿sí? bajo este virus, bajo el COVID, con lo cual los hábitos que ya venimos modificando, que la sociedad viene modificando, también se van a empezar a modificar o se van a sufrir cierta modificación a la hora del proceso electoral. Los candidatos también van a tener que adaptarse a esta nueva normalidad, con lo cual también se abre un abanico de sorpresas que vamos a tratar de empezar a dilucidar con los invitados que vamos a tener a lo largo de este ciclo. El primer invitado es un gran amigo, un gran profesional de mucho tiempo en la gestión pública, ahora presidente de Fundación SIGOP, Luis Babino. Muchas gracias por venir, gracias. Luis. Con Luis la idea es ir analizando un poco ciertos comportamientos que él viene investigando desde hace ya un tiempo desde la Fundación. Ellos tienen un producto muy interesante que se llama Interbarómetro, en donde podemos ver ciertas conductas, ciertos comportamientos de nosotros, de los internautas o de los que navegamos diariamente en las redes sociales, y cómo eso se va replicando con la otra realidad, ¿sí? Con la realidad por ahí más analógica, y cómo los políticos van absorbiendo esa información y cómo van actuando en consecuencia. Hecha la introducción y la presentación, gracias por venir, Luis, por sumarte al instituto en este living tan lindo que nos armaron. ¿Cómo ves en términos de esto de cambio de hábitos? ¿Sí? La ciudadanía mundial, la Argentina en particular, fue cambiando los hábitos. Hoy por ahí estamos en una situación muy diferente a lo que estábamos en abril, mayo del año pasado. La ciudadanía se adaptó, se acomodó a la nueva normalidad, ya está saliendo más, está liberando un poco más, obviamente con ciertos cuidados. Hay que ver qué pasa en los próximos meses, que viene otoño e invierno también en relación a la propagación del virus. ¿Cómo lo ves en el comportamiento de las redes sociales? ¿Cómo ves el comportamiento de la relación con los políticos? ¿Querés empezar con eso, romper un poco de qué opina la gente y cómo ve la política actualmente? Y bueno, gracias por la invitación, gracias por estar acá, está buenísimo, la verdad que no lo conocía, está genial. Lo primero que tengo que hacer es que no tengo la menor idea de lo que opina la gente, ¿no? Uno puede entender ciertos procesos, pero hay que bajar esa petulancia de saber qué opina la gente. Esa es la primera cuestión. Entonces uno va indagando y va analizando para definir estrategias. La segunda cuestión es que no vino el virus y nos convertimos en digitales. Ya estamos en un mundo digital, ¿no? Está en un mundo cada día más digital, y esto aceleró algunas cuestiones que tienen que ver con esto, pero todavía no estamos recorriendo es decir, con toda la potencia ese entorno digital. Y eso, en estas cuestiones que nos ocupan hoy, bueno, antes se daban clases presenciales, entonces teníamos 30 alumnos, 40 alumnos, ahora podemos hacer un webinar y tenemos 300 personas, pero hay un problema que hay que solucionar, porque se está perdiendo el contacto, ese diálogo, porque hay uno que habla y muchos que escuchan. Bueno, deberíamos pensar cómo despertar inquietudes y escuchar a la gente que escucha estas cosas, como para poder aprender, porque es un entorno de aprendizaje. El desafío es cómo aprendemos. Y ese creo que es lo que deberíamos transitar de acá adelante. Respecto a lo que nos viene por delante, la verdad que
hay una frase que recién hablamos, que en política no hay tantas sorpresas como sorprendidos. Y la verdad que no nos tiene que sorprender, se viene la segunda ola. Uno podría decir, como debería hablarse en política, es posible y altamente probable que vamos a tener una ola en los próximos 2 meses. Que es un cálculo posibilístico y probabilístico, que así se debería trabajar en relaciones sociales y no con cálculos determinísticos. Va a pasar. Bueno, estas cuestiones, no sé si satisface tu inquietud. Manuel Moria Araujo hablaba del paradigma de intercambio y el paradigma de poder. ¿Sí? El paradigma de poder era el emisor desde arriba, concentrado en los que toman decisiones, debajo el pueblo o el resto de la ciudadanía, y el paradigma del intercambio en donde nos nutrimos de diferentes opiniones y nos cruzamos con otras personas, con otros pares, con otras personas que por ahí no son de nuestra misma clase social o de nuestro mismo entorno, y nos vamos nutriendo en la formación de nuestra propia opinión. Vos decías que, y yo coincido, lo digital ya llegó, por ahí se aceleraron ciertos procesos, como por ejemplo la formación, ¿sí? La universidad, los colegios pasaron a ser totalmente presenciales, a ser totalmente digitales, pero en términos de escucha, en términos de diálogo, de conversaciones, es muy distinto lo que pasaba en marzo del año pasado a lo que pasa hoy. Porque vos decís que hoy un webinar tiene 300 personas donde una persona está hablando y los 300 están escuchando. Antes me parece que pasaba exactamente lo mismo. Exactamente, por eso digo, se cambió la plataforma, pero no hay aprendizaje todavía. Y la clase política me parece que está todavía con bastantes cuestiones para aprender de este tema. Porque no solamente está el paradigma del poder, de uno habla y los demás escuchan. Aparecieron estos aparatitos infectos en donde le dan mucho poder a mucha gente de decir lo que quieran. Y se protesta, y la política muchas veces no escucha. Entonces, hay una política que tiene bastante incapacidad de escuchar. No digo todos los políticos, pero digo, hay una cierta soberbia en la política de saber lo que debe hacerse. Y la verdad que el futuro que nos espera es un futuro incierto y complejo, en donde muy pocos saben, yo creo que nadie sabe, qué es lo que va a pasar. Pero sí podemos elegir cómo transitarlo. Y yo elegiría transitarlo trabajando, escuchando a otros, aún los que están en contra y los que no piensan como yo. Porque la verdad es que no tenemos una verdad sobre esta situación. No hay una verdad incontrastable de que va a pasar. No. Entonces, creo que hay que escuchar. Hay demasiada poco uso de entender nuestro cuerpo, que tenemos 2 orejas y una sola boca. Y usamos mucho la boca y poco las orejas. Y en esa escucha, vos decías que es difícil registrar o qué opina la gente. Vos hacés un proceso de escucha. ¿Qué sale de esa escucha? Nosotros, la Fundación se dedica a 3 cuestiones históricamente. Una que tiene que ver con la formación de dirigentes. ¿Por qué? Porque creemos que la política en el siglo XXI demanda mucha formación y entrenamiento. Y no una formación disciplinar que venga así propia de la universidad. La universidad forma dirigentes buenísimos en términos de médicos, ingenieros, cada vez mejores. Pero la política tiene que tomar decisiones que son transdisciplinarias, que atraviesa todos los compartimentos de la ciencia. Y eso la universidad no lo comprende demasiado. Y además está muy cómoda en el lugar que está. Por otro lado, los partidos políticos están jugando a un juego muy tradicional de poder. Entonces se discute, me toca asesorar a un gobierno ahora, y están discutiendo en mitad de la pandemia sus elecciones internas. Una tontería. Digo, ¿qué le importa a la gente quién va a ocupar los puestos? Le importa que le solucionen sus problemas. Así que nosotros quisimos y queremos intentar este tema de la formación, primer eje. El segundo eje es, si decimos cómo debe hacerse, asesoramos a gobiernos y a gobernantes en este sentido. ¿Por qué? Porque
no solamente decimos, queremos ver que lo que decimos está y si no, corregir. Así que tenemos formación de política pública. Y después, hace 12 años, 2008, empezamos a entender, a comprender por amigos que fuimos viendo, que no se puede hacer política sin escuchar, porque la política se escucha. La política nació en Grecia de una sociedad que iba a la arena pública a conversar sobre sus problemas. Y eso se fue perdiendo, porque en la antigua Grecia había 30.000 personas, porque estaba restringido la pertenencia a los que opinaban, por muchas cuestiones y porque eran menos. Ahora América Latina tiene 600 millones de personas. Digo, ¿cómo nos escuchamos? ¿Cómo volvemos a una política que dejó de escuchar y se encerró en sus despachos? Bueno, territorio digital es un nuevo territorio de la política que te permite escuchar. Y esto es, ¿nosotros qué hacemos? Hemos hecho un acuerdo con amigos de España que han desarrollado bajo el convenio de la Unión Europea una herramienta que se llama Cosmos, que te permite escuchar con una herramienta semántica lo que se habla en redes sociales. Escuchar las conversaciones libres y abiertas, ¿no? Cada uno tiene Twitter, uno lo puede cerrar o dejar abierto. Si lo dejo abierto, porque quiero que me escuchen. Entonces, no se puede. Yo vi y asesoraba a políticos que decían, no, porque hablaban a mí, mirá, me dijo mi asesor que hay 10 tweets. ¿Qué me importa 10 tweets? Lo importante es que con esta herramienta te permite concentrar toda la información y ahí, en el 2008, la política está más asustada que cercana a estas cuestiones. Entonces armamos lo que se llama el interbarómetro, que era una escucha inteligente sobre la realidad política argentina. ¿Qué escuchamos? Bueno, alrededor de 100 políticos, ¿no? que se habla alrededor de ellos, no lo que dicen ellos. Entonces decimos, bueno, hay millones de conversaciones que están vinculados a 100 políticos argentinos que permiten echar una luz sobre por dónde vienen las cosas. Para nada decir qué va a pasar. Yo siempre digo, lo que nosotros hacemos no predice votos. Lo que dice es cómo son las tendencias. Porque de conversaciones, de comportamientos. Claro, es decir, bueno, nosotros hicimos especiales sobre el COVID, sobre la vacuna gate, todo eso. Bueno, ¿qué dice? ¿A quién afecta? Hay un ejemplo que tenemos acá sobre, que es antiguo. ¿Qué pasó en las elecciones de la provincia de Buenos Aires en el 2015? Donde tenían un peronismo imbatible y de pronto uno podía ir leyendo, previendo que el peronismo de la provincia tenía un problema. Y lo podemos medir. ¿Qué es la ventaja? No sé cuál es tu profesión, pero... Politólogo. Bueno, las ciencias políticas, yo soy economista, con perdón de la palabra, y después estudié psicología para redimirme y para ser mejor persona. Pero bueno, mentira, para ocultarlo. En el caso de las ciencias políticas le faltaba manera de medir lo que decía. Por ejemplo, en las ciencias políticas, y eso opinó porque mi hijo es cientista político y le copia algunas cosas, se hablaba del pato Ringo. ¿Qué le pasaba a un gobernante que cuando terminaba el mandato en donde no podía ser elegido, la primera parte, en la última parte del mandato estaba Ringo, porque no iba a ser reelegido? Bueno, buenísimo. Ahora, ¿cómo me dice eso? Nosotros, en el caso de midiendo el gobierno de Cristina Kirchner, nosotros tomábamos las mediciones en relación a ella y ella mantuvo la centralidad de la conversación hasta 2 meses antes de las elecciones del 2015, que recién ahí Scioli empezó a tomar un lugar más relevante. Es decir, pato Ringo, pero no tanto. Entonces, ahora tenemos métricas para sostener lo que decimos. En esta cuestión que decía de la provincia de Buenos Aires, lo que podíamos ver que la ciudadanía en general hablaba en las redes sociales como tema de preocupación el narcotráfico. No importa si lo instaló la Nata, lo instaló, no sé, pero la gente hablaba de como preocupación relevante el tema del narcotráfico. Y vos podías medir en dónde se hablaba de esto. Y se hablaba en Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires. Y después podías medir quién era la persona que estaba más afectada por esa conversión en términos de reputación negativa.
Aníbal Fernández. Uno puede ver que si la conversación que le preocupa a la gente, por la razón que sea, es narcotráfico, se habla en la provincia de Buenos Aires, la persona más vinculada al narcotráfico es Aníbal Fernández, si el candidato es Aníbal Fernández, vas a tener un problema. ¿Va a perder la elección? Ni idea. Pero para entender que lo que nosotros leemos no predice elecciones, resultados concretos es que en ese caso María Eugenia Vidal tenía cerca del 80% de reputación positiva y Aníbal Fernández tenía una reputación negativa de casi el 90%. Sin embargo, la elección se definió por 4 puntos a favor de Aníbal Fernández, de María Eugenia Vidal. Es decir, que te da indicios a lo que vos decías. Es decir, en política hay demasiados sorprendidos y no tantas sorpresas. Hace poquito volví a leer El Gobernauta, que vos formaste parte del equipo de investigación de una publicación encargada por el BID del 2015, 2014, sí, 2015, sí, por esa fecha, ya me olvidé la fecha. Que hablaba hacía un relevamiento muy exhaustivo de cómo estaban compuestas las oficinas de comunicación en términos de los equipos digitales y cómo estaban. Y una de las características que destacabas, que me parece que, no sé qué opinas vos, pero decía que había poca interacción. Digo, que todas las oficinas de las grandes, era un relevamiento de todas las alcaldías o de los municipios más grandes de América Latina, todos tenían sus oficinas de comunicación, todos estaban en un lugar muy cercano al intendente o al que detentaba el poder. Tenían influencia y formaban parte de la toma de decisión, pero había una cuestión clave que tenía que ver con esto, con la interacción. Digo, ¿eso cambió de 5 o 6 años a esta parte? Cambió un poco, no mucho, pero lo que pasaba en ese informe te decía que las conversaciones, es decir, la política dijo hay que estar en Internet, porque Internet es la moda, así que todos estamos en Internet, todos tenemos que tener una cuenta, pero no se trata de tecnología, se trata de concepción política. La gente quiere ser escuchada. Y entonces lo que aceleraste fue el proceso de descrédito, porque empezaron a tener todos cuentas en Twitter, en Instagram, pero escuchaban y no hablaban. Entonces el 90% de las conversaciones que la sociedad le dirigía a la política, a sus gobiernos locales de más de 1 millón de habitantes, no eran contestadas. Y la gente se enoja. Es decir, ¿qué aspira la gente? Digo, no sabemos, pero la gente, el concepto. Pero sí, uno diría que la gente que no es tonta sabe que la política sobrepromete en la campaña y cumple poco. Lo que espera es que la política siga cercana. Es decir que, bueno, prometemos, me prometiste mucho, no vas a cumplir, ya sabemos, es un engaño consentido, perfecto. Pero si viniste a buscarme el voto, venime a preguntarme cómo estoy. Y si usás las redes sociales y estás mandando mensajes, escuchá lo que te decimos. Y yo creo que todavía hay muy poca utilización de estas herramientas para tomar decisiones de política, y no es un problema tecnológico, es un problema de concepción de la política, donde está excesivamente centrado en el poder. Y creo que muchos de los analistas que yo veo, gente muy capaz, que tiene un análisis brillante, están más obsesionados por el poder que por la transformación de la realidad. Y la política siempre fue transformar la realidad en un sentido positivo. Digo, ¿qué quiere sentido positivo? Bueno, el que quiera la fuerza política que gane las elecciones. No es lo mismo una que otra, esa es la opción democrática. Pero el tema es la transformación, no el poder. Y me parece que estamos todos obsesionados por el poder. Te traigo de vuelta el ejemplo que diste de María Eugenia y de Aníbal Fernández. No sé si vos lo tenés para mostrarlo en datos. Decías algo interesante. ¿Se está viendo ahí? Decías algo interesante con respecto a la negatividad que tenían o a la positividad y que no se reflejaba en votos, claramente. Es muy interesante en los informes que vos hacés, los encuadres o los lugares en donde se dan las conversaciones, ¿sí? Esto lo charlamos bastante,
diste también el ejemplo de los 10 tweets. Digo, esos 10 tweets, ¿de quién son? Digo, ¿cuál es el emisor? ¿A quién le está hablando esa persona? Digo, ¿está entrando dentro de tu público objetivo, dentro de tu segmento, o es un conjunto de personas que está hablando y que nunca te va a votar? Digo, en esto del voto duro, voto blando y cruzarlo en temas de conversaciones. Mira, en un momento, hace ya, no sé, me acuerdo, muchos años, había una transformación de la currícula, o currículum, siempre me corrigen, educativa de la Ciudad de Buenos Aires, porque el Consejo Federal se había puesto de acuerdo en que había que simplificar, no más de 10, y la ciudad tenía como 70. Y se pusieron a modificarlo, y toda modificación tiene sus enojos, como diría Maquiavelo. Es decir, la reforma tiene pocos amigos, hasta que no tengan éxito. ¿Qué es lo que pasó? Y no me acuerdo del año, hubo una marcha de los estudiantes de los colegios industriales que paralizó las escuelas, que el gobierno de la ciudad, en ese momento gobernaba Macri y el jefe de educación era Bullrich, bueno, no prestaban tanta atención hasta que se desbordó. Un año. Después se arregló y tuvieron que hacer concesiones, negociaron, se arregló. Al año siguiente se tomaron 6 escuelas. Y como dice el refrán, cuando alguien se coma con leche, ve una vaca que llora, bueno, vieron un colegio tomado y hubo un susto muy importante. Y ahí nos pidieron opinión, porque nosotros estamos estudiando estas cosas, y le decíamos, miren, no hagan nada, por lo que vos decís. No se metan, porque hay una división de las conversaciones en donde la fuerza del enojo está en los sindicatos, que no son macristas, en los centros de estudiantes, que no son macristas, un tercio eran neutrales y un tercio estaba en contra porque tenía miedo de perder el año. Es decir, que si ustedes se meten, y ahí está la importancia de lo que decís, no importa cuántos tweets se emitan, me importa quién los emite. Entonces podés entender eso. Si lo emitían sindicalistas o gente de los... Bueno, te molesta porque no está bueno tener ese lío, pero no te preocupa porque el proyecto no se va a ver afectado si el 60% no está está en contra de eso por las razones que sean. Ahora, si se metía el gobierno, iba a tener al 100% de los estudiantes en contra. Pues los estudiantes naturalmente son antigobierno. ¿Se entiende? Bueno, lo que vos decís es, no importa cuántos tweets, sino cuál es la calidad de los tweets en algún momento. Después se hizo en la ciudad una reforma de la inscripción online, famosa, que hubo un lío fenomenal. Y nosotros le decíamos, miren, tienen un lío. No, si no pasa nada. Bueno, tienen un lío. Había muy pocos tweets, pero eran de los padres. Y ese era un recurso estratégico de cualquier gobierno en el ámbito educativo. Si los padres están en contra, preocupate, escuchá. Era normal, o podría ser normal, que los gremios y los docentes, o ciertos docentes, estuviesen en contra, pero ya los padres... Era una alerta. Y 10 eran demasiados. Y lo que pasó fue eso, que se extendió y hubo un conflicto inmenso en tema de inscripción online. Así que me parece que estas herramientas, analizadas no cuantitativamente, sino de análisis político de la gestión de gobierno, te permite tomar mejores decisiones. Respecto siempre a tu proyecto político. Nosotros, lo que vos preguntabas, nosotros medimos hace 12 años las reputaciones de los gobernantes en Argentina, ¿no? Y ahí el tema es que vos podés analizar con una herramienta semántica que te traiga todas las conversaciones referidas a Pablo Paladino. Lo podés hacer, dice Paladino, ¡pic!, a la base de datos que sacaste de internet. Ahora, cuando querés ver si es bueno o es malo, una máquina no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque depende qué es bueno o malo para Paladino. ¿Qué es lo que es bueno o malo para Cristina Kirchner? Bueno, seguramente es algo que no es positivo para Mauricio Macri. Sí. Al revés. ¿Qué es bueno para Mauricio Macri? Bueno, algo que seguramente no es tan bueno para Cristina. Así que la valoración que hacemos siempre es personal, en base a un estudio representativo de todas las conversaciones que escuchamos,
Y ahí te permite otra cosa que te permite la escucha inteligente. Es decir, vos tenés encuestas que son muy piolas, aunque fallen, son interesantes, porque ponen una foto sobre la realidad. Entonces, vienen fotos, ven acá, está todo el mundo, está sentado, está tomando agua, está viendo el celular, está sentado, está... Y ahí tenemos la foto, sabemos qué hace cada uno. Aunque no lo vean, están haciendo eso. Ahora, lo que nos interesa respecto a lo que está pasando acá es tener una película. Es decir, ¿qué quiere decir? Es ver si... Cierto comportamiento. El comportamiento es, sí, ahora está tomando agua, buenísimo, pero estás preocupada por la cámara, ahora está con la cámara viendo. Entonces, en política pasa lo mismo. Puedes sacar una foto maravillosa en un momento dado, pero lo importante es cuál es la tendencia. La tendencia te da mucho más valor que la foto. Y lo que nosotros hacemos es medir sistemáticamente, diariamente, cuál es la reputación de los políticos en Internet. Yo te puedo mostrar algo que la verdad que no acá podemos ver algo, si se ve, entre... vamos bien. Estamos. Ahí tenemos cuál es la estrategia de campaña del Frente de Todos en 2019. Todo el mundo dice que es buena, y yo creo que fue muy buena los resultados, pero podés medirlo, y lo podías medir. Tenías a un Alberto Fernández con buena reputación, pero con poco nivel de conversación. Sí. Es decir, con muy buena reputación, poco relevante. Cristina, muy relevante, con poca reputación positiva, más negativa que positiva. La unión de los dos, como se puede mostrar en el gráfico en la línea verde, muestra que Cristina le dio lo cuantitativo a la fórmula y Alberto le dio lo cualitativo. Y lo podías medir, podías saber que eso preanunciaba un conflicto grande para el gobierno de la estabilidad del gobierno de Cambiemos. Puedes medir otra cosa. Se habla de grieta. Puedes medir la grieta. ¿Qué es la grieta? ¿La grieta es pensar diferente? No, en el mundo siempre hubo posiciones diferentes. Sí, lo que es novedoso es que no nos hablamos. Lo que es, y lo podemos representar. Acá tenemos a la izquierda de su pantalla, señora, no sé dónde están, tenemos lo verde a Alberto Fernández. A la derecha el grupo Cambiemos, o lo que sería lo republicano, lo más centrado en el Estado. Y lo que se ve no es que conversen de cosas similares, lo que es sorprendente es que no conversan entre ellos. Es como pensar en el cerebro y que trabajamos solamente con el hemisferio occidental o oriental, es decir, con uno de los dos. Tenés menos respuesta. Es un país que está dividido y que no conversa. Y lo importante no es no pensar igual, es una tontería pensar igual. Lo importante es cómo gestionamos la diversidad. Y ese es el desafío del siglo XXI. ¿Cómo gestionamos lo diverso? Explica un poquito más la intensidad del verde, del violeta, del azul. Pero esto que era mayor cantidad de conversaciones que se daban. Centro de la conversación. ¿Quién es el centro de la conversación? Era el centro de la conversación. Sí. Esto es de... ¿Qué fecha es? Pero lo importante es que se puede medir y que es interesante para tomar decisiones. Tenemos el tema ¿qué estamos viendo ahí? Esto al coronavirus. El coronavirus. Fíjense, en marzo nosotros teníamos dudas del sistema político si había una crisis o no. Sí. La gente en redes expresaba que era un tema relevante. Y fíjense, parece una curva exponencial del crecimiento de casos. Este es el crecimiento de conversaciones respecto a coronavirus. Bueno, uno podía tener una alerta temprana de que se venía un problema. Son algunas cosas que, liderazgos y posicionamiento. Podemos medir los liderazgos, quiénes están mejor posicionados o peor posicionados. Y podemos ver cómo va variando en los líderes de hoy. Podemos ver también Cristina y Macri, que son como los dos referentes, los dos espacios
que no conversan, digamos así, y vemos una cosa que sorprende. Macri está teniendo más repercusión valorativa, positiva, que Cristina. ¿Por qué? Porque en el gobierno es muy difícil ser positivo. Es más fácil ser más emotivo y positivamente en la oposición. Y porque en el gobierno... Y en el silencio. En el silencio, perfecto. Pero cuando el silencio se da en un contexto de crisis, digo, y además la oposición te va a poner en el centro del juego, y estás mal parado. ¿Sí? Y esto se ve en estas cuestiones. ¿Sí? Estas es las mediciones de este último mes, en donde tenés una negatividad muy importante de Cristina. Los dos son negativos, más negativos que positivos, pero Macri está mejor. Eso no quiere decir que tenga más votos, de vuelta. Esto no preanuncia votos, esto preanuncia situaciones de política que podés aprovechar o no. Bueno, eso es un poco la foto que vos decías. Digo, te muestra la foto, pero detrás también hay tendencias, hay comportamientos que te permiten a vos también predecir lo que puede llegar a pasar en los próximos meses. Y esto es lo que yo digo, yo no sé si es la verdad lo que pasa en el territorio digital, pero el tema de medir todos los días te da buena información. Es decir, todas las encuestas dan que el presidente ve caída su popularidad y su reputación positiva. Buenísima en marzo del año pasado. Bueno, hoy está en el 17%. Está en un problema importante para levantar esto. Pero bueno, está en la peor situación de la crisis de COVID, esperemos que sea el peor momento, ¿no? Y las conversaciones, siempre está este mito de los trolls, de los bots, etcétera, etcétera. Pero digo, sacando eso que por ahí los sistemas hoy los reconocen, saben lo que va, digo, cuáles son robots y cuáles no. También en su momento a Cambiemos lo caracterizaban por tener una militancia muy activa en redes sociales, el Frente de Todos también tenía sus seguidores. ¿Eso ustedes lo notan y lo pueden discernir, entender, digamos, Totalmente. separar lo que es más una cuestión militante que una cuestión de opinión pública o de sentimiento? Hay una diferencia entre... el trolear es jorobar al otro. Entonces, y que es distinto a los bots, que es un algoritmo que larga tweets. Sí. Diferente. Digo, ¿qué te sirven los bots para hacer trending topic? Si mirá, esta conversación no sirve para nada. No sirve para La verdad que no sirve para nada. Ahora, los troll es militancia. Digo, militan. Después, hay dos cosas. Los trolls son militantes. Así como había militantes territoriales, bueno, Aníbal Fernández o, ¿cómo se llama? El de Cambiemos, que es bastante intenso, Iglesias. Bueno, serían trolls, pero a cara descubierta. Después hay trolls que son sin denunciar de quién es en lo real. Realmente. Pero juegan, es como si tuvieses militantes en el territorio. Mirá cómo militan, ¿no? Es decir, son militantes. No me parece incorrecto, pues esa militancia incide, no determina. Que me parece que es lo interesante. Incide, sí. Determina, no. Yo, como decía Perón en el 55, cuando tuvieron todos los medios en contra, ganaban las elecciones, y cuando los tenían a favor, tuvieron mucho más problemas. Así que no te determina nada esa historia. Pero se puede, digo, ahí se puede discernir, se digamos, puede discernir, lo que es más la militancia y posiciones, digamos, ya tomadas en función del espacio partidario que ocupa, con una real preocupación de la sociedad sobre alguna temática puntual, de poder identificar ese problema y levantarlo. Sí, el tema es, vos analizás cuáles son los ejes, quienes conversan sobre ese tema, y ves que se van uniendo mucha gente a esa conversación, y una persona es relevante por lo que dice, y eso expresa preocupaciones. Tenés que analizar si es una preocupación. Es una observación. Digo, yo creo que no hay ninguna herramienta hoy que te diga
cuál es la verdad. Pero No, es una herramienta que te permite tomar decisiones y te permite actuar políticamente, en el sentido de descentrarte, no sos el centro del mundo. ¿No? Luis XV ya se murió, así que sos gobernante. Y hay un montón de gente que te va a enfrentar en las redes, es más fácil, tenés el celular. Así que sí se puede ver, exactamente, sí se puede ver, sobre todo en la tendencia. Mirá, por más que sea que todo lo negativo a Alberto Fernández lo hagan los troles macristas, y qué sé yo, en millones de conversaciones es difícil. Es difícil. No, Fernando Iglesias es que hace esto, una tontería. Que Fernando Iglesias incide, por supuesto. Que Fernández que incide, también. Sí, sí, Digo, sí. pero que determinan, no, que eso me parece que es lo central de esto. No sé si te contesto. Ahí bajó mucho la imagen de Alberto, digo, bajó en estas mediciones que hacen ustedes, bajó en las mediciones Totalmente. más tradicionales que hacen otros consultores. Sí. Obviamente que la gestión tiene un peso enorme, pero la comunicación, ¿cuánto pesa en esta imagen? ¿Qué peso o qué importancia le das a la comunicación? Yo creo que la comunicación no disfraza una mala gestión. Es decir, como dice un amigo común, todo comunica. Así que cuando, qué sé yo, si metiste en Luna Park y la gente no se puede vacunar y están esperando, y se nota, por más que comuniques lo que quieras. ¿Sí? Es decir, que la gestión comunica. Y lo más importante es la gestión, al final es la gestión. Digo, esa cosa de que gestionamos bien y comunicamos mal, me parece un verso. Digo, gestionás y comunicás, es dos partes, siempre decimos, son dos caras de una misma moneda. Por supuesto, si haces cosas, si no las comunicás, pero por más que comuniques que es una mentira, al final la mala gestión te llega. Si vos decís, vamos a hacer la autopista, y la autopista no llega, al final te llega. Sí. Pues ese es el tema, esa es la diferencia entre una campaña y la gestión. En la campaña hay mucha plata, mucha inteligencia, muchos profesionales muy valiosos para llevar las ideas y vender un producto. El tema es que vendés y no te haces cargo del cumplimiento del producto. Es decir, si haces una campaña, mejor escapate. Porque en general los gobernantes no pueden cumplir, porque tienen unos problemas. Entonces, pero en la gestión te alcanza, la gestión vos prometés y se ve. Digo, vamos a hacer el plan de vacunación y no se da. Digo, ¿qué es un problema de comunicación? No, es un problema que las vacunas no llegan. El vacuna gay. Generar expectativas, sí. Generar expectativas, pero la generación de expectativas. Digo, que la noticia. Pero van a llegar X cantidad de vacunas buenísimo, antes de tal fecha. Viene Víctor Hugo y te la milita. Buenísimo. No llega. ¿No pasa eso? No, llega, te desacredita muchísimo. Es decir, ¿qué es lo que te desacreditó? Un exceso de comunicación para después no cumplir, lo que te hace es desacreditar en el juego. Entonces, me parece que hay que ser más medido. En un contexto en donde las cosas no podés de vuelta determinar lo que va a pasar, proponés más, decís, mira, vamos a estudiar. Entonces, a tu pregunta, me parece que en la gestión, en tema durante el gobierno, la gestión es central y todo lo que hagas comunica. Lo que tendrías que hacer, esa diferencia entre la gestión y la campaña, vos sabés más que yo de esto, las campañas está la comunicación ultra centralizada, ultra, en el candidato. ¿Por qué? Porque no te puedes equivocar. Son 3 meses, es intenso, veloz. Entonces, es mucho la imagen, es mucho el centro, es el candidato. En la campaña, lo que hagas depende de cientos y miles de personas en la gestión. Cientos y miles de personas. Entonces, están tomando decisiones constantemente. Y están comunicando permanentemente. Hasta el último que está en el territorio está comunicando. Sí, el de la mesa de entradas. El que hace el pasaporte está comunicando. Sí. Y ahora que tenés un montón de celulares que sacan fotos, bueno, te militan el enojo. Jorobate, si sabías que te podía pasar eso. No sé si es claro. Sí. Tocaste el tema de campaña. ¿Crees que va a ser diferente el comportamiento? Ayer pusieron ya 8 de agosto las fechas para las primarias.
vamos a estar en pleno invierno. Me parece que es un desafío, me parece que, primero, la gestión va a ser muy importante. Si las vacunas no están y hay una segunda ola y el número de muertos aumenta, el gobierno va a estar muy afectado. Ahora, supongamos que las cosas funcionan bien y la gente no se enoja del todo por eso. Me parece que va a ser muy importante el que gestione mejor la estrategia digital, pero no digital pura, sino esta cuestión de trabajar online y offline. El que mejor entienda ese juego, esto es lo que hablábamos antes de dar cursos por los webinars, todo eso, sí. Eso el año pasado había millones y la gente se anotaba. A veces son insoportables. Las ofertas son montones. Entonces, la gente le va a pasar eso. Usted va a tener que combinar territorio con lo digital. Pero lo digital también te va a permitir elegir los mejores representantes en el territorio. Digo, ¿cómo elige la política hasta ahora? La elige en los centros de poder. Ahora, si los celulares son importantes, ¿por qué no descentralizar democráticamente la elección de candidatos? ¿Por qué no una persona que tiene reputación positiva en cada pueblo es tu representante? ¿Por qué no usar la tecnología con una inteligencia política? Me parece que el mejor lo haga, va a posicionarse mejor. De vuelta, para ser consecuente, no determina el resultado, sí, pero podría favorecerlo mucho. Con respecto a otras elecciones que viste o que estuviste leyendo o analizando en América Latina que se dieron estos últimos meses y el año pasado también, ¿qué aprendizajes por ahí podemos tener de eso, de los resultados? Yo por lo que vi, todo sigue siendo muy tradicional, no vi grandes cambios, tampoco vi grandes conflictos a posteriori, ¿sí? De gente yendo a votar masivamente y después por ahí suben los índices de contagio. Yo lo vi más o menos moderado, normal. Digo, las elecciones que pasaron, Ecuador, bueno, Bolivia tuvo también un proceso electoral, ahora está Perú también teniendo elecciones. ¿Viste algo que podamos llegar a tener que tener en cuenta? ¿Viste alguna campaña novedosa? ¿No viste absolutamente nada? Yo no vi ninguna campaña muy novedosa, pero no soy un experto. Digo, no vi nada novedoso de lo que nos encuentra con amigos comunes que se desarrollan todas estas cosas. No vi mucho. Y lo novedoso sería entender esa inteligencia en la campaña de cómo seleccionás a tus candidatos en base a la reputación que consiguen esas personas. Me parece que todavía hay muchos partidos que usan lo digital, pero que no piensan en términos digitales. Entonces me parece que todavía hay mucho para recorrer y que yo creo que el macrismo fue un partido muy relevante y con mucho respeto por sus estrategias digitales. Después creo que repitió lo de la campaña en el gobierno y eso no es tan positivo. Pero en su momento los analistas del macrismo eran muy respetados en toda América Latina. Me parece que falta una segunda evolución de eso. Es aquellos que entiendan, y no tiene que ser el macrismo, pueden ser del que sea, que entiendan que pueden utilizar la tecnología al servicio de una construcción política. Y que la construcción política no es solamente decir, sino es escuchar. Y que la gente se sienta valorada en lo que dice. Me parece que hay poco diseño interesante en las campañas. Hoy tenemos un segmento de menores de 30 años que creo que llega al 50% de la sociedad, con lo cual va a tener un peso específico muy fuerte dentro del padrón electoral, que son nativos digitales, digo, que están constantemente con el teléfono, que se informan, que no ven los programas por ahí de noticias que solemos ver nosotros o que tradicionalmente veíamos en algún momento, sino que se nutren de información, van saltando de aplicación en aplicación, tienen obviamente sus referentes.
y ya por default están lejanos de la política, lejanos a los candidatos tradicionales, porque hoy la oferta que hay son candidatos tradicionales. La semana pasada o hace 10 días leí una notita de Ofelia Fernández, de la candidata emprendedor, que estaba desencantada con su propio partido, decía. Y era como los disruptivos, como esa figura disruptiva que venía a seducir a los jóvenes, o era parte de los jóvenes que se metía en la política, y ya después de un año declara públicamente que estaba desencantada, ¿no? ¿Cómo hacemos eso analógico con lo digital? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo se hace la convergencia desde el punto de vista? El tema político, es decir, había una entrevista con Pergolini que me pareció muy interesante, que sí, le decían, que era muy interesante, porque decía, los partidos, ellos decían, la televisión, los que venden, no sabe dónde está la gente. Sí. La gente está en los juegos electrónicos y hay 600 millones de personas jugando. Y es un mundo desconocido. Y me parece que la política desconoce esa historia. Pero al final siempre es entender dónde están y cómo los podés enamorar y seducir. Y me parece que de vuelta volvemos a la pregunta del principio. La política habla demasiado y escucha poco. Y si escuchase un poco más, podría entender cuáles son las demandas y preocupaciones de los jóvenes. Los jóvenes ya no votan como sus padres, en general. Con lo cual, eso se rompió. Los jóvenes parecería ser que no ven televisión, así que no están ahí. No escuchan la radio, tampoco están ahí. ¿Dónde están? ¿Están en Twitter? Tampoco. Ya se fueron, ¿no? Es decir, están en Instagram. No está. ¿Y por qué funciona TikTok? Porque funciona 15 segundos y la gente dice, bueno, ya está, y ahora veo otra cosa, ¿no? Porque Twitter ahora pone, igual que Instagram, las historias. Historias de 10 segundos, que es la máxima capacidad de atención, que es interesante porque es la atención que te van a prestar. Entonces, ¿qué decís? Bueno, vas a llegar con cuestiones emocionales, con imágenes, con inteligencia artificial. Creo que ese gran desafío de la política del futuro es esto. Si la política se entrega a la inteligencia artificial, que arrancó con Cambridge Analytics, entonces ahí podés jugar a todas imágenes que te emocionen y que sepan que a Pablo lo que le gusta es el tenis. Entonces te van a dar imágenes que a vos te gusten y que la fidelicen con el candidato. Pero te lo hacen todos por inteligencia artificial. La inteligencia artificial, no hay política. Bueno, ese es el desafío de la política, pero no es el desafío de la política, es el desafío de la sociedad del siglo XXI. Es decir, la inteligencia artificial se instala en pocos años para hacer desaparecer los empleos. Es decir, ¿para qué va a necesitar un médico? ¿Para qué va a necesitar un médico que le preguntamos cosas que están en una biblioteca? Te enchufás, le das todos los datos y te dice exactamente qué te pasa, con mejor precisión, porque encima el médico está con sus presiones, temas personales, y la máquina no. Así que, y es un tema relevante, porque es el fin de los empleos, es el fin del sindicalismo tradicional, es el fin de la docencia tradicional. Entonces no es un tema de la política y la tecnología, es un tema de la sociedad y las tecnologías. Y esto pone siempre, por más que milites el progresismo, pone siempre de manifiesto que los países más adelantados y desarrollados tienen una ventaja cada vez mayor con nuestros países. Entonces, no es un tema de la política. ¿Qué está discutiendo la política? ¿Dónde está en el tema de la agenda estos temas? Porque si a la gente joven le decís, bueno, ¿cuál es su problema? ¿Dónde va a laburar? Hoy hablaba con mi hermana que su hija había encontrado trabajo, pero que no era un trabajo impropio, porque era... Y me dice, bueno, porque es una lástima, porque la jubilación... ¿Qué jubilación? ¿Qué jubilación? Es una mala noticia, pero se va a acabar. Se va a acabar, tenés cada vez menos gente con trabajo y los jóvenes no van a sostener a los viejos. Y tenés un problema político
votan más los viejos que defienden cosas que ya no funcionan y los jóvenes están en otras cosas. Me parece que la enseñanza de la pandemia es esta. La pandemia es un tema grave que afecta a los viejos. El cambio climático es un problema grave que afecta a los jóvenes, a su futuro. ¿Cómo intercambiamos cómo realizamos ese intercambio, esa oferta política para jóvenes que no les interesan mucho las jubilaciones y viejos que no les interesa mucho el ambiente, ¿no? Sí, es interesante. Ya terminando, ya estamos más o menos en horario. Es interesante el último ejemplo de las expectativas de cada segmento. Obviamente que el segmento más grande quiere la vacuna, el segmento más chico piensa en el mundo que tienen por delante todavía por vivir y el cambio climático y que tiene que ver con otro tipo de derechos, de valores y de cuestiones mucho más transversales que algunas cuestiones puntuales que por ahí. Y creo que la política, o por lo menos un poco a modo de conclusión de esta conversación que estamos teniendo, está corriendo detrás de esa agenda. Y me parece que no está logrando decodificar aún esa agenda, de una agenda de público más joven, de que se mueve constantemente, está todavía en las viejas discusiones, en los temas que por ahí no reflejan las problemáticas actuales. Siempre digo, es una política muy de chicana constantemente, de ver a ver quién hace la maldad más graciosa y tiene mayor repercusión en los medios tradicionales. Y en realidad los medios tradicionales hoy lo ven muy poca gente y las preocupaciones están ahí, están acá. Digo, abrís el teléfono y ahí la gente te dice, che, estoy buscando laburo, che, tengo un problema, che, se me cortó la luz, che, hace 20 días que no tengo agua corriente. Digo, las problemáticas están ahí, no aparecen en los diarios. En los diarios aparece por ahí una problemática que es más sensacionalista, pero la problemática del día a día y que el gobernante tiene que estar fijándose aparece más acá, en el reflejo del ciudadano. Me parece que el desafío tiene que ver con esto, con empezar a nutrirnos más de datos e información que a nosotros nos den la pauta de poder ir tomando decisiones constantemente. Totalmente, me parece que es un gran desafío, es gestionar la política en base a datos, pero la política y los problemas te hacen que te necesites datos que antes no pensabas que necesitabas. Sí. Es decir, la pandemia es otro ejemplo. Es decir, la verdad no teníamos más pálida idea cómo se comporta el virus. Y estamos aprendiendo. Entonces tenés que tener al lado de los gobiernos laboratorios de aprendizaje para estas cosas, de desarrollo, de pensamiento para los nuevos problemas. Y la verdad que estamos pero lejísimos de eso. Sí, y pedagógicos en cuanto al público, digo, de poder ir explicándole eso, digo, de reconocer el desconocimiento, decir, esto es algo nuevo, lo vamos a ir aprendiendo juntos, pero ir hablándole al ciudadano para no generarle mayor miedo, mayores temores, digo, Sí, la construcción, yo creo que es la construcción de una explicación amable y no protectora. Me parece que los dos mensajes que hay hoy es el gobierno nacional se puso en una posición más de yo te cuido y el gobierno de la ciudad con Quiroz, que me parece una persona brillante en términos comunicacionales, es una persona que dijo yo no sé tanto qué está pasando, pero vamos a cuidarnos. Y ahí ese es el mensaje que me parece que tenemos que como trabajar en esas dos cosas. Y todos tenemos que aprender de todo, me parece que esa es la gran enseñanza de esto. Se nos acabó el tiempo, Luis. Muchísimas gracias. No, eso fue la invitación. Interesante. Vamos a seguir charlando porque me parece que hay muchos temas que podemos ir desmenuzando. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. La idea es continuar con esta es la primera charla sobre estos temas de coyuntura. La idea es poder ir continuándolo a lo largo de este año, que va a ser súper interesante y con mucha tela para cortar. Muchísimas gracias y que tengan buen día.